Bienvenidos. Nuevamente vamos a seguir hablando un poco de vectores, pero ahora de sus operaciones, cómo trabajo con ellos. La primera operación que vamos a ver es la multiplicación de un vector por un escalar y su contraparte, la división de un vector por un escalar. Si m es un escalar y a un vector, el producto de estos se define como m por el vector a va a ser m que multiplica cada una de sus componentes. Eso es toda la definición. Sencillamente, el resultado de ese producto va a ser m por a sub x, m por a sub y y m por a sub z, cada uno en su respectiva coordenada. La división es exactamente igual. A entre m va a ser igual a 1 sobre m que multiplica a cada una de las componentes del vector. Eso da como resultado a sub x entre m, a sub y entre m y a sub z entre m, cada uno en su respectiva coordenada. El producto y la división de un escalar por un vector solo afectan su magnitud, no su dirección. Vamos a ver esto gráficamente. Si yo tengo un vector f y yo tengo un escalar que sea mayor que 1, ahorita les explico por qué tiene que ser mayor que 1, o por qué para este ejemplo quiero que sea mayor que 1, mejor dicho. Entonces, al yo multiplicar m por f, lo que me va a quedar es un vector que va en la misma dirección de f, pero con un tamaño mayor. Por el contrario, si yo divido f entre m, lo que me queda es un vector más corto. ¿Por qué dije que m sea mayor que 1? Bueno, porque si m está entre 0 y 1, por ejemplo, si m vale 0,5, que es un medio, entonces lo que va a pasar es que cuando yo multiplique por m, el vector se va a hacer más pequeño. Y si yo divido entre m, va a ser, por ejemplo, en un medio, va a ser como multiplicar por 2. Entonces el vector va a haber quedado más grande, sencillamente para que la geometría cuadrara. Una cosa que sí es importante es que ¿qué sucede si m es negativo? Si m, por ejemplo, es menos 1, entonces al yo multiplicar f por menos 1, el sentido cambia. Entonces ya la flecha no va hacia arriba, a la derecha, sino hacia abajo, a la izquierda. Bien, la otra propiedad importante para nosotros ahorita es la suma y la resta de vectores. Si a y b son dos vectores, su suma o resta se denota como a más o menos b es igual a sencillamente la suma de las componentes. Entonces en x lo que voy a tener es a sub x más o menos bx, a sub y más o menos by y a sub z más o menos b sub z. También nuevamente en sus respectivos coordenadas. A sub x más o menos b sub x en x. Esto en y esto en z. ¿Por qué pongo más o menos? Simplemente para denotar que puede ser o una suma o una resta. Esa es la única razón por la que usé la simbología de más o menos. También podemos ver esto gráficamente. Supongamos que estos vectores no están en el espacio sino en el plano. Es decir, solamente tengo componentes en x y en y. Este vector a pudiéramos pensar que recorre una cierta distancia en x y una cierta distancia en y. Y lo mismo con este vector b. Yo recorro una distancia en x y luego bajo un poquito en y. Bueno, la suma de estos dos vectores me tiene que dar un vector tal que recorra esta distancia y después recorre la distancia que recorre b. Esa es la suma de los dos vectores. Entonces, ¿cómo la obtengo? Bueno, yo lo que puedo hacer es dibujo este vector a y encima aquí dibujo el vector b. Entonces, un vector que vaya desde el origen del problema hasta el final, como se ve aquí, me da la respuesta de la suma de a más b. Yo tengo el vector a, tengo el vector b aquí en puntilla y la suma de estos dos vectores me va a dar como resultado un vector que va desde aquí, desde el origen de A hasta el final de B. Cabe destacar que yo pude haber empezado con B, yo pude haber hecho el recorrido primero por B y luego empiezo con A y va a dar exactamente lo mismo. La suma empieza al inicio con el primer vector que elegí y termina al final. ¿Cómo sería la resta? Bueno, la resta de los dos vectores sería lo mismo, la única cosa es que hay que tener cuidado de que ya es como una suma de a más b, pero como realmente a menos b tiene un signo menos, yo pudiera pensar que es la suma de a más paréntesis menos b. Entonces yo estoy sumando el vector a con el vector menos b, y el vector menos b es este mismo vector, pero con el sentido contrario, es decir, va hacia la izquierda. Aquí yo tengo el vector menos b, aquí tengo el vector a. Entonces yo lo que hago es el mismo procedimiento de antes. Yo recorro A y después recorro menos B. La suma de esos dos vectores inicia aquí, al inicio de todo, al inicio del vector A,
y termino donde termina menos b. Esa es la resta a menos b que me da el vector d. Lo mismo pasa si empiezo con menos b. Yo recorro menos b y después recorro el vector a y llego exactamente al mismo resultado. La siguiente operación es el producto escalar de dos vectores. Si tengo un vector a y b, dos vectores, el vector a y el vector b, su producto escalar o producto punto dará como resultado un escalar. Su resultado es un número y se define de la siguiente manera. El producto punto de A y B va a ser sencillamente multiplicar componente a componente. Siempre es horizontal la multiplicación. A X por BX, a Y por BY, a Z por BZ. Y se van a sumar todas esas contribuciones. Fíjense que el resultado es AX BX más AY BY más AZ BZ. Otra forma más geométrica de interpretar este producto punto se da con esta definición donde el producto punto de A y B es la norma de A multiplicando a la norma de B que multiplica el coseno del ángulo que hay entre los dos. Si yo tengo un vector A y un vector B, el ángulo entre los dos es el ángulo θ y yo puedo definir el producto punto entre ambos sencillamente como la norma de A por la norma de B multiplicado por el coseno de este ángulo. Otra cosa importante es que el producto punto es conmutativo. A.B es igual a P.A. El producto escalar realmente no lo hemos visto en las definiciones anteriores, pero tiene una utilidad muy grande y es que nos permite hacer proyecciones. El producto escalar de dos vectores permite obtener la proyección de un vector sobre otro. Esta es la definición que ya vimos del producto punto. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a pasar la norma de B. Pude haber agarrado la de A, ojo, pero voy a hacer la norma de B. Voy a pasar la norma de B dividiendo para acá. Entonces yo voy a definir C, el número, esto es un escalar C, va a ser igual al producto punto entre A y B dividido entre la norma de B. ¿Por qué? Porque la pasé dividiendo. Fíjense que el vector B dividido entre la norma de ese mismo vector no es otra cosa que el versor B. Entonces, todo esto sencillamente es el producto punto entre el vector A y el versor B. Pero eso, gracias a este despeje de arriba, no me da otra cosa que la norma de A multiplicando el coseno de θ. Si adicionalmente este numerito C, este escalar, yo lo multiplico por la dirección del vector B, que es este versor que está acá, entonces voy a obtener la proyección del vector A respecto de B. Fíjense, aquí está el vector C, que es la proyección de A respecto a B. Va a ser C por su dirección, es decir, su magnitud multiplicado por su dirección, pues esto es un vector que va en la dirección de B. Esto sencillamente es reescribiendo esto que está acá. Tengo C multiplicado por el vector B entre su norma, este es el versor. Estos vectores lo que reflejan es la dirección, mientras esta C representa la magnitud, pero yo sé que la C, yo ya la calculé anteriormente, este numerito C yo lo calculé y yo sé que es la norma de A multiplicado por coseno de θ. Entonces lo puedo sustituir aquí. Yo puedo sustituir esta C por módulo de A por coseno de θ. Y eso multiplicado por el versor B me da la proyección del vector A sobre B. Vamos a verlo gráficamente, que creo que es un poco más fácil de interpretar esto. Yo tengo el vector B con su versor, tengo el vector A con su versor y el ángulo que los separa. Lo que yo voy a hacer es que voy a proyectar esto perpendicularmente hacia acá, perpendicularmente respecto a B. Si yo hago esta proyección por trigonometría, la norma de A, el tamaño de este vector que está acá, multiplicado por coseno de θ, me va a dar el tamaño de esta distancia que está acá. Yo lo que voy a hacer entonces es que esa distancia, que es A, módulo de A por coseno de θ, la voy a multiplicar por la dirección de B, por este valor, por este B con su acento circunflejo. Y eso me va a dar como resultado este vector azul que está acá. Es decir, esto que es la norma de A por coseno de θ por versor B, lo que representa es la proyección de A, un vector proyectado de A en B.
Yo pude haber hecho lo mismo pero al revés. Yo pude haber proyectado B sobre A. Yo pude haber lanzado una línea acá que termine aquí siendo perpendicular a A, como se ve aquí. Pude haber multiplicado la norma, el tamaño del vector B por el coseno de θ, entonces me da esta distancia que está acá. Y después la multiplico por el versor A, que es la dirección asociada a este vector. Eso me da como resultado este vector verde que se ve aquí, que es la proyección de B sobre A. Bueno, ahora vamos a trabajar con otro producto que se le va a sacar mucho provecho en lo que queda de curso, que es el producto vectorial de dos vectores. Si A y B son dos vectores, su producto vectorial o su producto cruz dará como resultado un vector cuya dirección será perpendicular a estos dos primeros vectores, a A y a B. La fórmula matemática para calcularlo generalmente se consigue así. Una opción es calcularlo como el determinante de esta matriz, donde uno pone el vector I, el vector J y el vector K, y luego las componentes del vector A como una fila, y luego los componentes del vector B como otra fila. El determinante de esta matriz te da el resultado del producto cruz. La otra forma es saberse la expresión matemática completa, que es esta: A sub y por bz menos A sub z por by, y así sucesivamente. Esta es la definición matemática del producto cruz. También uno puede obtener la norma de ese vector. Esto sí da como resultado un vector, eso es importante. Y la norma de ese vector va a ser el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre ellos. Este resultado es bastante interesante. Si yo tengo un vector A y un vector B que tienen un ángulo θ entre ellos, el módulo del producto cruz A entre A y B lo que representa es un área. Representa el área del paralelogramo que forman estos dos vectores. Si yo tengo estos dos vectores, y yo, por ejemplo, este mismo vector que está aquí lo dibujo aquí arriba, y este vector que está aquí lo dibujo acá en este lado, yo voy a, con esos cuatro vectores, yo voy a dibujar un paralelogramo. El área contenida en ese paralelogramo es el módulo del vector A cruz B. Una propiedad que sí es muy importante tener clara del producto vectorial es que es anticonmutativo, a diferencia del producto punto. A cruz B no es lo mismo que B cruz A, es menos B cruz A. Es decir, el signo importa y la dirección del producto cruz importa. Una forma de ver el producto cruz es usando una cosa que se llama la regla de la mano derecha, que más o menos se ejemplifica aquí. Si yo quiero hacer el producto cruz entre A y B, yo lo que tengo que hacer es, perdonen que con este video no estoy haciendo el gráfico bien con la mano, pero lo que hay que hacer es estirar los dedos en la dirección de A, es decir, estirar el dedo índice, el medio, el anular, el meñique, estirarlos en esta dirección, en dirección de A. Y después, como yo quiero llegar hacia B, yo voy a cerrarlos en la dirección más corta. ¿Qué quiere decir eso de más corta? Bueno, yo puedo irme por acá, que sería con el pulgar hacia arriba, o por acá, por este recorrido, miren lo largo que es para llegar. Acuérdense que estoy cerrando la mano, así que estoy haciendo un movimiento circular. Ese recorrido es mucho más largo que sería teniendo el pulgar hacia abajo, entonces no me sirve. Yo voy a ir por acá, que es un recorrido más corto. Si hago ese recorrido y cierro la mano, me va a quedar, como se ve aquí, el pulgar hacia arriba. Y estoy moviéndome en sentido antihorario. Eso hace que el producto cruz dé hacia arriba. Si por el contrario yo vengo desde B hacia A, yo voy a venir, si pongo los dedos en esta dirección, la distancia más corta es esta. Es esta que refleja el mismo θ, de hecho. Eso sería venir en sentido horario. Y por ende, el pulgar iría hacia abajo y el producto cruz, el vector resultante, iría hacia abajo. Eso creo que se ve más fácil con este GIF que está acá. Aquí yo tengo el vector A, tengo el vector B. Y fíjense que partiendo de esta línea, si yo me voy para acá,
para este lado de la circunferencia, siempre que el vector B esté de este lado de la circunferencia, el producto cruz entre ambos me va a dar positivo, me va a dar hacia arriba. Por otro lado, si el vector B está de este lado de la circunferencia, el producto cruz siempre da negativo. Eso es porque si yo voy desde A hacia B, el camino más corto de aquí hacia acá siempre va a ir en sentido antihorario. Mientras que si yo voy desde A hacia B en este lado de la circunferencia, el sentido es horario. Otra cosa importante que se ve con este GIF es que si yo me paro si el vector B se para sobre la misma línea del vector A, el producto cruz vale 0. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque el área del paralelogramo que forman los dos va a ser nula, va a ser 0. Aquí yo lo que dibujo es sencillamente un esquema donde si yo voy a multiplicar, hacer el producto cruz entre I y J, eso me va a dar como resultado K positivo, porque estoy siguiendo este sentido antihorario. I cruz J me da K positivo, J cruz K me da I positivo, K cruz I me da J positivo, y así sucesivamente. Si por el contrario voy K cruz J, es decir, vengo desde acá hacia acá, voy en sentido horario, entonces me va a dar negativo. K cruz J me da I negativo, y así sucesivamente. Bien, ahorita una cosa que les quería mostrar es cómo yo calculo el producto vectorial. Yo no me sé de memoria la fórmula del producto vectorial, mucha gente no se la aprende, entonces yo les quiero mostrar el procedimiento que yo sigo. No tienen por qué seguir este procedimiento, pero bueno, es el que yo hago y quería mostrárselos rápidamente. Supongamos que yo quiero hacer el producto de A cruz B. Yo sé que el resultado va a ser un vector. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Yo ya sé que si yo multiplico horizontalmente el producto cruz entre A sub X y B sub X me tiene que dar 0. El de A sub Y por B sub Y me tiene que dar 0. Y A sub Z cruz B sub Z me tiene que dar 0. Porque son vectores que están alineados sobre un mismo eje. El que fue lo que vimos en el GIF. Cuando A y B estaban alineados, el producto cruz vale 0. Entonces significa que yo solo puedo moverme en diagonal, ya sea hacia abajo o hacia arriba. También vimos que si yo multiplico I cruz J me da K positivo. Es decir, que si yo hago diagonales hacia abajo, haciendo los productos, me van a dar positivas. X cruz Y, que será lo mismo que I cruz J, me va a dar K positivo. J cruz K me va a dar X positivo. Y aquí tengo un detalle. Yo dibujé estas líneas, pero resulta que el A sub Z no tiene a quién multiplicar cuando yo hice este esquema. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, voy a reproducir este mismo vector que está acá, lo voy a reproducir aquí abajo. Entonces, ahora sí tengo con quién multiplicar. Yo multiplico A sub Z por B sub X y eso me tiene que dar en Y positivo. Bueno, ahora vamos a hacer el producto sencillamente. A sub X por B sub Y me tiene que dar en Z positivo. A sub Y por B sub Z me tiene que dar en X positivo. Y A sub Z por B sub X me tiene que dar en Y positivo. Vamos a hacer ahora lo contrario. En vez de hacer la diagonal hacia abajo, vamos a hacer la diagonal hacia arriba. Si hago esto, nuevamente fíjense que tuve que volver a aparecer una copia de este vector en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si no, A sub X no estaría multiplicando a nadie. Entonces reproduje este vector aquí arriba. Como ahora estoy yendo en sentido contrario, ahora es K cruz J, eso me da menos X, J cruz I me da menos K, y así sucesivamente. Entonces ahora voy a tener que agregar un signo menos cuando haga este producto. Entonces AZ cruz BY me va a dar en X, pero me va a dar negativo, menos AZ BY. AY cruz BX me va a dar en Z, pero me va a dar negativo. Y AX cruz BZ me va a dar en Y y me va a dar negativo. Y haciendo esto ya obtuve el resultado que era la misma definición del producto cruz. Obviamente cuando se hagan los productos no es que se van a dibujar ese montón de flechas y dibujar este vector arriba y abajo, etcétera, etcétera. Es sencillamente un procedimiento. Yo voy diagonalmente hacia abajo y hacia arriba. Eso es todo. Y sencillamente entender que si yo multipliqué en X por Y,
como el tercer vector tiene que ser perpendicular a los primeros dos, si yo multiplico a cruz x me tiene que dar en el tercero, que es en z. Es decir, x cruz y me tiene que dar en z. Y cruz z me tiene que dar en x. Z cruz x, que es el que vendría después, me tiene que dar en y. Y si voy hacia abajo es positivo, si voy hacia arriba es negativo. Con saberse esas reglas ya es suficiente para poder hacer el producto cruz sin tener que memorizarse la expresión. Bueno, aquí brevemente les pongo unas referencias, son referencias principalmente para las imágenes, para algunas imágenes que tomé prestadas de Wikipedia para las explicaciones y eso, y de dónde saqué el template para la presentación. Muchas gracias.